El olor antiséptico quemaba mis fosas nasales mientras entraba y salía de la conciencia. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto, su resplandor áspero filtrándose por mis párpados entrecerrados. Mi boca se sentía como papel de lija y un pulso sordo latía en la parte posterior de mi cabeza. Hospital. Estaba en un hospital. Intenté sentarme, pero un dolor me atravesó las costillas, robándome el aliento. La fina manta de algodón me rascaba la piel mientras me hundía de nuevo en el rígido colchón. Tranquila, murmuró una enfermera con uniforme azul, su rostro enfocándose sobre mí. ¿Has tenido un accidente? ¿Recuerdas algo? Fragmentos parpadearon en mi mente. Neumáticos chirriando, cristales rotos, un grito que podría haber sido mío. Negué con la cabeza ligeramente, al instante, lamentando el movimiento. Eso es normal, dijo, ajustando algo en el goteo intravenoso a mi lado. Tienes una conmoción cerebral, 3 costillas magulladas y necesité 12 puntos en tu brazo. Tienes suerte de que no fuera peor. ¿Suerte? La palabra resonó huecamente en mi mente. ¿Puedo llamar a alguien por ti? Preguntó, su voz suave. ¿Familia? ¿Amigo? Tragué con dificultad, haciendo una mueca por la irritación en mi garganta. No hay nadie. La mentira salió fácilmente después de años de práctica. La verdad era más complicada. Había alguien, pero no era exactamente familia ni amigo. ¿Cómo llamas al hombre que posee la mitad del mundo subterráneo de la ciudad? El hombre cuyo nombre hace temblar a criminales endurecidos. El hombre que me había salvado una vez solo para convertirse en mi prisión más exquisita. Debes haber puesto a alguien como contacto de emergencia, dijo la enfermera, revisando la tabla. Ya los hemos llamado. Hielo inundó mis venas. ¿Qué? ¿Quién? Ella miró los papeles. Un señor Alexander Vega. El monitor a mi lado delató mi pánico con un repentino pico en el pitido. No había puesto a Alex como mi contacto de emergencia. No había puesto a nadie. Alguien había alterado mi información, y solo una persona tenía ese tipo de alcance. ¿Cuándo? Logré jadear. ¿Cuándo lo llamaste? Hace unos 20 minutos, respondió ella, frunciendo el ceño ante mi reacción. ¿Está todo bien, señorita Reeves? 20 minutos. Mi mente corrió. La residencia principal de Alex estaba a 15 minutos del centro, con un conductor que no se preocupaba por los límites de velocidad. Estaría aquí en cualquier momento. Necesito irme, dije, luchando contra el dolor para sentarme de nuevo. La enfermera puso una mano firme en mi hombro. Eso no es posible. Has sufrido lesiones significativas. Necesitas monitoreo por lo menos. El cambio sutil en la atmósfera del pasillo del hospital la interrumpió a mitad de la frase. Un silencio cayó sobre el ajetreo habitual de actividad. La enfermera se volvió hacia la puerta, la confusión cruzando sus facciones. No necesité mirar para saber lo que estaba sucediendo. Sentí su presencia antes de verlo, como una caída en la presión barométrica antes de una tormenta devastadora. Pasos se acercaron, varios pares, pesados y decididos. Primero un equipo de seguridad, luego una pausa, y finalmente el sonido distintivo de zapatos de cuero italiano contra el linóleo. Cuando Alexander Vega entró por la puerta, las luces fluorescentes parecieron atenuarse en deferencia. 1,83 metros de poder contenido en un traje de carbón, perfectamente hecho a medida, llenó la habitación con su presencia. Cabello oscuro peinado hacia atrás,
de un rostro que pertenecía a esculturas renacentistas, todo ángulos agudos y fría perfección. Pero eran sus ojos los que siempre me desarmaban. Azul pálido, casi gris, como el corazón de un glaciar, hermosos y tan despiadados. Esos ojos me encontraron ahora, entrecerrándose ligeramente mientras catalogaban cada herida visible. Algo peligroso parpadeó en sus profundidades. «Déjanos», dijo, su voz engañosamente suave. La enfermera abrió la boca como para protestar, captó su mirada y lo pensó mejor. «Te revisaré más tarde», me murmuró antes de deslizarse junto a él. Alex permaneció en la puerta por un momento, completamente inmóvil. Cuando finalmente entró en la habitación, lo hizo con la gracia líquida de un depredador. Sus guardaespaldas permanecieron afuera, cerrando la puerta detrás de él. «Sofía», dijo mi nombre como una oración y una maldición envueltas en una. «¿Qué pasó?» Desvié la mirada, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. «Accidente automovilístico. Nada grave». «¿Nada grave?», repitió, su acento italiano acentuándose con la emoción. «¿Es por eso que estás acostada en una cama de hospital cubierta de moretones?» Se acercó a la cama, cada paso deliberado, hasta que se detuvo a mi lado. El aroma de su colonia, sándalo y algo exclusivamente suyo, me envolvió, ahogando momentáneamente los olores del hospital. Sin pedir permiso, extendió la mano, sus dedos rozando el moretón que florecía en mi pómulo. Me encogí, no por el dolor, sino por la corriente eléctrica que siempre parecía pasar entre nosotros al más mínimo contacto. «¿Quién te hizo esto?». La pregunta salió como un susurro, pero yo sabía que no debía dejarme engañar por su suavidad. Cuanto más silencioso hablaba Alex, más peligroso se volvía. «Fue un accidente», insistí. «Algún idiota se saltó un semáforo en rojo». Su mandíbula se apretó. «¿Matrícula?» «No recuerdo. Sucedió muy rápido». Los ojos de Alex sostuvieron los míos por un largo momento. Sabía que estaba mintiendo. Siempre lo supo. «Interesante», dijo, dado que el informe policial indica un atropello con fuga, muy deliberado, según los testigos. Mi corazón tartamudeó. «¿Cómo sabes lo que hay en el informe policial?». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Esta es mi ciudad, Toro. Nada sucede aquí de lo que no me entere». Se llevó la mano a la chaqueta y sacó su teléfono, escribiendo un breve mensaje antes de guardarlo en el bolsillo. Fuera cual fuera la orden que acababa de dar, no quería saber los detalles. «No te puse como mi contacto de emergencia», dije, cambiando de tema. «¿Cómo supieron que te llamaran?» «Tengo arreglos en marcha», respondió vagamente, «para asegurarme de estar siempre informado cuando se trata de tu bienestar». La admisión casual de lo completamente que monitoreaba mi vida debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí las familiares emociones conflictivas que siempre agitaba. Indignación por la invasión de la privacidad, en guerra con una secreta y vergonzosa comodidad de que alguien en este mundo se preocupara lo suficiente como para seguirme la pista. «No necesito tu protección», dije, las palabras huecas incluso para mis propios oídos. La expresión de Alex se suavizó fraccionalmente. «La evidencia sugiere lo contrario». Se dirigió a la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Su ciudad como él la veía. De perfil, la línea afilada de su mandíbula parecía tallada en mármol. Para un hombre de solo 32 años, llevaba el peso de su imperio con notable facilidad. «No has estado en el restaurante en 2 semanas», dijo, aún mirando por la ventana. Me puse rígida.
El restaurante italiano de alta gama, donde trabajaba como chef de repostería, era uno de los negocios legítimos de Alex. Fue donde nos conocimos hace 3 años, donde todo había cambiado. Me cambié a turnos de mañana, expliqué. El chef principal necesitaba ayuda con el servicio de desayuno. Se volvió hacia mí, algo ilegible cruzando sus facciones. Me has estado evitando. No era una pregunta, así que no respondí. La verdad flotaba entre nosotros, pesada e innegable. Después de un momento, Alex suspiró, una rara muestra de vulnerabilidad. Los médicos dicen que necesitarás cuidados durante al menos una semana. Alguien que monitoree la conmoción cerebral, que te ayude con las actividades diarias. Me las arreglaré, dije rápidamente. Mi apartamento es pequeño. Puedo alcanzar todo lo que necesito. No volverás a ese apartamento. La tranquila certeza en su voz me envió un escalofrío por la espalda. ¿Qué quieres decir? No es seguro. Se acercó a la cama de nuevo, su expresión resuelta. ¿Vienes a casa conmigo? Alex, no puedo. No fue una petición, Sofía. 5 simples palabras pronunciadas sin ira, pero que no admitían discusión. Este era el Alexander Vega que el resto del mundo conocía. El hombre que mandaba y esperaba obediencia absoluta. No puedes simplemente tomar decisiones por mí, protesté, ignorando el dolor punzante en mi cabeza. No soy una de tus empleadas o posesiones. Algo se oscureció en sus ojos. No. Entonces, ¿por qué alguien intentó matarte hoy? La pregunta cayó como un golpe físico. ¿De qué estás hablando? El atropello con fuga no fue aleatorio, dijo, su voz peligrosamente tranquila. El coche te esperó para que salieras de tu edificio. Te siguió durante 3 cuadras antes de acelerar. El miedo me atenazó, frío y visceral. ¿Cómo puedes saber eso? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Su vigilancia sobre mí se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. ¿Quién querría hacerme daño?, pregunté, genuinamente desconcertada. No soy nadie. Alex se acercó hasta que sus muslos presionaron el borde de la cama del hospital. Estás lejos de ser nadie, Sofía Reeves. Eres mía, y alguien está tratando de enviarme un mensaje. La posesividad en su tono debería haberme repelido. En cambio, envió un escalofrío prohibido a través de mi cuerpo, que inmediatamente traté de reprimir. No he sido tuya durante 1 año, le recordé, mi voz apenas audible. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Has sido mía desde el momento en que se te cayó esa bandeja de cannoli a mis pies y me miraste con esos ojos verdes desafiantes. El recuerdo surgió sin ser invitado. Mi mortificación absoluta, mientras los postres que había pasado horas perfeccionando yacían esparcidos por el suelo de mármol del restaurante. El imponente hombre de traje, a medida agachándose para ayudarme. La conexión inexplicable que se encendió entre nosotros cuando nuestras manos se tocaron. Esa fue otra época, dije, antes de que supiera quién eras realmente. Nunca me oculté de ti, Toro, replicó. Viste exactamente lo que querías ver. La dura verdad de sus palabras me dolió. Había ignorado voluntariamente las señales, la forma reverente en que la gente lo trataba, las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en las habitaciones, las menciones casuales de negocios que nunca se elaboraban. Cuando entendí completamente quién era Alexander Vega, ya estaba demasiado enredada, demasiado comprometida, demasiado enamorada. Un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Uno de los hombres de Alex la abrió sin esperar respuesta. Todo está arreglado, jefe,
dijo, con expresión impasible. El coche espera en la salida privada. El médico firmó los formularios de alta. Alex asintió una vez, despidiéndolo. ¿Qué formularios de alta? Pregunté, la alarma subiendo por mi garganta. No puedo irme todavía. Puedes y lo harás. Alex cogió una bolsa que no había notado antes y la colocó a los pies de la cama. Tu ropa se arruinó en el accidente. Estas deberían quedarte. Reconocí el logo del diseñador en la bolsa con consternación. No puedes simplemente darme de alta contra el consejo médico. Su expresión permaneció impasible. El médico aconsejó que necesitas reposo, monitoreo y cuidados. Recibirás versiones superiores de los 3 en mi casa. Alex, por favor. Intenté de nuevo, oyendo la desesperación en mi voz. No puedo volver allí. No después de todo. Algo parpadeó en sus ojos. Dolor, quizás, aunque desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Estarás en el ala de invitados. No te impondré mi presencia más allá de lo necesario para tu recuperación. La concesión me sorprendió. Alexander Vega no era un hombre que se comprometiera. ¿Y después de que me recupere? Pregunté con cautela. Lo discutiremos cuando llegue el momento. Se movió hacia la puerta. Tienes 5 minutos para cambiarte. Estaré justo afuera. La puerta se cerró detrás de él, con un suave clic que de alguna manera sonó tan definitivo como el portón de una prisión al cerrarse. Sola de nuevo, miré al techo, las lágrimas quemándome detrás de los ojos. Había pasado un año construyendo muros entre nosotros, creando distancia, forjando la ilusión de independencia. Ahora, en el espacio de una hora, esos muros se habían desmoronado. Volvía a la mansión en la colina. Volvía al hombre del que había huido. No por miedo a mi seguridad, sino por miedo a mi alma. Porque amar a Alexander Vega significaba perder pedazos de mí misma que quizás nunca recuperaría. Fuera de la puerta, oí su voz, suave pero autoritaria, mientras hacía arreglos por teléfono. No dudaba de que cuando llegáramos a su casa, todo estaría preparado para mi llegada. Alex controlaba su mundo con una precisión meticulosa, y me gustara o no, yo era de nuevo parte de ese mundo. Cogí la bolsa de ropa, haciendo una mueca por el dolor que me atravesaba las costillas. Fuera cual fuera el juego que el destino jugaba conmigo, el tablero había sido reseteado. Pero esta vez, me prometí mientras me vestía lenta y dolorosamente, no me perdería de nuevo en la órbita de Alexander Vega. Incluso mientras hacía la promesa, una voz traicionera en el fondo de mi mente susurró que quizás ya era demasiado tarde. La transición del hospital al Bentley de Alex pasó como un borrón de analgésicos y movimientos cuidadosos. Su equipo de seguridad creó una barrera protectora a nuestro alrededor, protegiéndome de miradas curiosas mientras salíamos por una entrada privada. La mano de Alex se posó en la parte baja de mi espalda, aparentemente de apoyo, pero inconfundiblemente posesiva. El interior del coche me envolvió en cuero suave como la mantequilla y un silencio bendito. Mientras nos alejábamos del hospital, apoyé la cabeza en la fría ventana, observando la ciudad deslizarse a través de mis ojos pesados. Los edificios se volvieron más escasos, reemplazados por paisajes cuidados, mientras nos dirigíamos hacia el exclusivo barrio de acantilados, donde la mansión de Alex se destacaba de las demás. Más alta, más aislada, con una vista imponente tanto de la ciudad como del océano más allá. «Deberías descansar», dijo Alex, su voz baja. Se sentó a mi lado, pero mantuvo una distancia prudente, como si honrara algún límite invisible.
No respondí, concentrándome en el barrido rítmico de los limpiaparabrisas contra una ligera llovizna que había comenzado a caer. La lluvia transformó el mundo exterior en una acuarela borrosa de grises y azules apagados, a juego con mi estado de ánimo, a pesar de mi determinación de mantenerme alerta. El agotamiento me invadió. Mis ojos se cerraron y me sumí en un sueño intranquilo, lleno de sueños fragmentados de neumáticos chirriando y cristales rotos. Me desperté sobresaltada cuando el coche aminoró la marcha, atravesando los imponentes portones de hierro forjado que marcaban la entrada a la finca de Alex. Las cámaras de seguridad rastrearon nuestro progreso por el largo y sinuoso camino flanqueado por cipreses perfectamente podados. La mansión se alzaba imponente, una fortaleza moderna de piedra y cristal que de alguna manera lograba ser a la vez impresionante e intimidante. «Hemos llegado», dijo Alex innecesariamente, estudiando mi expresión con esos ojos penetrantes. El coche se detuvo en la entrada principal, donde una mujer de mediana edad esperaba bajo el amparo de un gran paraguas negro. La señora Russo, la ama de llaves de Alex, había estado con su familia desde antes de su nacimiento. Su rostro, surcado de arrugas, mostraba una genuina preocupación mientras Alex me ayudaba a salir del coche. «Mi Sofía», murmuró, su acento italiano más marcado que el pulido de Alex. «¿Qué te han hecho?» Antes de que pudiera responder, Alex habló. «Necesita descansar, señora Russo. ¿Todo preparado como le indiqué?» «Por supuesto, señor Vega», asintió ella enérgicamente. «La suite azul en el ala de invitados. El doctor Marlowe estará aquí en 1 hora». «¿La suite azul?» Mi garganta se apretó. Durante el año que viví aquí con Alex, la suite azul había sido mía siempre que necesitaba espacio. Mi santuario dentro de su dominio. El hecho de que él recordara este pequeño detalle me inquietó más de lo que quería admitir. «No necesito un médico», protesté débilmente mientras entrábamos al imponente vestíbulo, con sus suelos de mármol y su gran escalera. «El doctor Marlowe está en mi nómina», respondió Alex, su tono dejando claro que el asunto no estaba abierto a discusión. «Es discreto y minucioso». La implicación era clara. Un médico que respondía a Alex no informaría sobre lesiones sospechosas ni haría preguntas incómodas. Quería objetar por principio, pero carecía de la energía para una batalla que no podía ganar. Caminar por la mansión se sentía como retroceder en el tiempo. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Las obras de arte invaluables, el sutil aroma a limón pulido y flores frescas, la atmósfera silenciosa de riqueza y poder. Mis dedos se deslizaron por la familiar barandilla mientras subíamos las escaleras, la memoria muscular guiándome a pesar de mi ausencia de 1 año. En la puerta de la suite azul, Alex se detuvo. «La señora Russo te ayudará a instalarte. ¿Necesitas algo específico?» La formalidad en su voz creó un tipo diferente de dolor que mis lesiones físicas. Hubo un tiempo en que me habría cargado a través de este umbral, sin preguntar, cuando el espacio más allá de esta puerta había sido un refugio compartido en lugar de un alojamiento asignado. «No», dije suavemente. «Gracias». Sus ojos sostuvieron los míos por un largo momento antes de que asintiera una vez y retrocediera. «Tengo llamadas que hacer. Te revisaré después de la visita del doctor Marlowe». Lo vi alejarse, sus hombros tensos bajo su traje perfecto. Solo cuando desapareció al doblar la esquina, permití que la señora Russo me condujera a la habitación. La suite era exactamente como la recordaba, pero sutilmente diferente.
Las paredes azul pálido y la decoración inspirada en el océano permanecían, pero nuevos libros forraban los estantes. Lanzamientos recientes que había mencionado que quería leer. Flores frescas, peonías blancas, mis favoritas, adornaban la mesita de noche. El baño estaba provisto de los costosos artículos de tocador franceses que prefería. Estos no eran preparativos apresurados hechos en la hora transcurrida desde mi accidente. La habitación se había mantenido, esperando, como si Alex siempre hubiera esperado mi regreso. La señora Russo me ayudó a ponerme un pijama de seda que se sentía agradablemente suave contra mi piel magullada. «Nos diste un buen susto, Mía», dijo mientras preparaba la cama. «El señor Vega ha estado fuera de sí desde que llegó la llamada». Me senté con cuidado en el borde del colchón. «Seguro que solo se sintió incómodo». La anciana me lanzó una mirada de complicidad. «Ese hombre no ha sido el mismo desde que te fuiste. Trabaja demasiado. Duerme muy poco». Ajustó las almohadas con eficiencia practicada. La luz se le apagó en los ojos. «Señora Russo», comencé, incómoda con el rumbo de la conversación. Lo sé», agitó una mano con desdén. «No es asunto mío, pero conozco a ese niño desde que usaba pañales. Lo que veo, lo veo». Me ayudó a meterme en la cama. Luego se afanó por la habitación, ajustando las cortinas y comprobando que todo estuviera en su sitio. «El médico llegará pronto. Intenta descansar hasta entonces». Cuando se fue, me hundí contra las almohadas, abrumada por emociones contradictorias. Volver a esta casa, rodeada de recordatorios de la vida que había compartido con Alex, hacía más difícil mantener los muros emocionales que había construido con tanto cuidado. El lujo silencioso de la habitación me envolvió como un abrazo familiar. A través de las grandes ventanas, podía ver el océano extendiéndose hasta el horizonte, gris acero bajo el cielo nublado. Había extrañado esta vista. Había soñado con ella en mi pequeño apartamento, con su vista poco inspiradora de la pared de ladrillo del edificio vecino. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Esperando a la señora Russo o al médico, llamé. «Adelante». En cambio, fue Alex quien entró, llevando una bandeja de plata. Se había quitado la chaqueta del traje y la corbata, y los botones superiores de su camisa estaban desabrochados, revelando un atisbo de piel bronceada. La apariencia más casual lo hacía parecer más joven, más accesible y, por lo tanto, más peligroso para mi determinación. «La señora Russo está preparando sopa», explicó, dejando la bandeja en la mesita de noche. «Pensé que quizás querrías té mientras esperas». La domesticidad del gesto me tomó por sorpresa. Alexander Vega, temido por los criminales de toda la ciudad, me traía té como cualquier pareja preocupada. «Gracias», murmuré, observando cómo servía de una delicada tetera de porcelana a una taza a juego. El ritual familiar me transportó a innumerables mañanas y noches, compartidas en un silencio cómodo. Me tendió la taza, con cuidado de no rozar mis dedos con los suyos. «El doctor Marlowe se retrasa. Hay un accidente en la carretera de la costa». Asentí, acunando la taza caliente en mis manos. «Está bien. Ya me siento mejor». La expresión de Alex permaneció neutral, pero sus ojos, esos ojos increíblemente perceptivos, vieron a través de la mentira. «Tu medicación para el dolor está haciendo efecto. Hay más en la bandeja según lo prescrito». Miré el pequeño vaso de pastillas y el vaso de agua que había traído. «No me gusta cómo me hacen sentir confusa». «Necesitas descansar para curarte correctamente», replicó. «Necesito mantener la cabeza clara», respondí con énfasis.
Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. ¿Todavía no confías en mí, Sofía? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, engañosamente simple, pero cargada de historia. Confío en que no me harás daño físico, respondí finalmente. Son los otros tipos de daño los que me preocupan. Absorbió esto con un leve asentimiento, sin defenderse ni negar la acusación implícita. Toma la medicación. Prometo no aprovecharme de tu estado vulnerable. La leve ironía en su tono sugería que encontraba mi precaución divertida, incluso innecesaria. Avivó una frustración familiar. Esto no es una broma, Alex. No puedes simplemente reinsertarte en mi vida por un accidente. Su expresión se endureció casi imperceptiblemente. ¿Es eso lo que crees que es? ¿Una oportunidad que estoy explotando? ¿No es así? Desafié. Me has tenido vigilada durante un año. Alteraste mi información médica. Ahora estoy de vuelta en tu casa, dependiente de ti de nuevo. Alex dejó su taza de té con cuidado deliberado. Alguien intentó matarte hoy, Sofía. Esto no se trata de nosotros. Se trata de mantenerte viva. ¿Por qué querría alguien matarme? Pregunté, expresando la pregunta que me había estado persiguiendo desde que sugirió por primera vez que el accidente fue deliberado. Solo soy una chef de repostería. Una chef de repostería que estuvo involucrada conmigo, corrigió. Mis enemigos saben que tengo pocas vulnerabilidades. Tú eres una de ellas. La admisión me sorprendió. Durante nuestro tiempo juntos, Alex nunca había reconocido abiertamente lo profundamente que le afectaba. Su control había sido demasiado absoluto, sus muros demasiado altos. No hemos estado juntos durante un año, le recordé. Seguramente tus enemigos lo saben. Algo brilló en sus ojos. Ira, quizás, o dolor. El estado de nuestra relación es irrelevante. Lo que importa es lo que ellos creen que me haría daño. La implicación me produjo un escalofrío. Así que soy un daño colateral en una vendetta contra ti, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Cuánto tiempo seré prisionera aquí? La expresión de Alex se endureció. No eres una prisionera, Sofía. Estás bajo protección. Una jaula dorada sigue siendo una jaula, repliqué. Dejó los utensilios con cuidadosa precisión. ¿Preferirías que te dejara expuesta, vulnerable a otro intento que podría tener éxito donde el primero falló? Preferiría tener una opción sobre cómo se organiza mi vida, le respondí. Un músculo se contrajo en su mandíbula, la única señal externa de su ira rígidamente controlada. Cuando Paulo ya no sea una amenaza, serás libre de volver a tu vida. Hasta entonces, esta es la opción más segura. ¿Y cómo dejará Paulo de ser una amenaza? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Alex sostuvo mi mirada, sus ojos fríos y claros como el invierno. Por cualquier medio necesario. Los días siguientes establecieron un ritmo extraño, un simulacro de vida doméstica acentuado por la constante presencia de seguridad y la tensión tácita entre Alex y yo. Mi curación física progresó de manera constante, los moretones pasando de un morado intenso a un amarillo enfermizo, el dolor en mis costillas atenuándose a un dolor manejable, los puntos en mi brazo comenzando a picar a medida que la herida se cerraba. Cada mañana me despertaba con flores frescas en mi habitación y un desayuno servido exactamente como me gustaba. Cada tarde, deambulaba por la mansión bajo la atenta mirada de Marco, redescubriendo espacios que albergaban demasiados recuerdos. Cada noche, Alex y yo compartíamos la cena, nuestra conversación bordeando los límites de lo que quedaba sin decir entre nosotros. Nunca volvió a mencionar a Paolo Valentini después de esa primera noche. Y yo no pregunté.
Cuanto menos supiera sobre las maquinaciones que se desarrollaban más allá de los muros de la mansión, menos cómplice me sentiría de su resultado. Era la misma ignorancia voluntaria que había intentado mantener durante nuestra relación, la ceguera deliberada que, en última instancia, había resultado imposible de mantener. Al cuarto día, la inquietud me llevó a la cocina. La señora Russo acogió mi oferta de ayudar a preparar la cena. Su sonrisa cómplice sugería que reconocía mi necesidad de una actividad con un propósito. Hornear siempre había sido mi terapia, mi meditación, el único lugar donde me sentía completamente en control. El señor Vega estará complacido, dijo, poniendo harina y mantequilla para mí. Siempre decía que tus manos eran mágicas con la repostería. Me concentré en medir los ingredientes con sumo cuidado. Esto no es para Alex, es para mí. Necesito sentirme útil. Ella asintió, cambiando de tema con tacto. ¿Cómo te estás recuperando? Los moretones se ven mejor. Estoy bien, respondí automáticamente. Luego corregí. ¿Mejor? Todavía me duele, pero estoy mejorando. Trabajamos en un silencio cómplice, yo preparando una tarta de pera y almendras, mientras ella preparaba el plato principal. Los movimientos familiares me calmaron, la medición cuidadosa, el amasado de la masa, el corte metódico de la fruta. Por un rato, casi pude olvidar las circunstancias que me habían traído de vuelta a esta cocina. «¿Sabes?», dijo la señora Russo casualmente mientras picaba hierbas. «Nunca trajo a nadie más aquí después de que te fuiste». Mantengo mis ojos en el pastel que estaba crimpando. Eso no es sorprendente. Solo estuvimos juntos durante un año. El sonido inconcluso logró transmitir volúmenes de desacuerdo, lo suficiente para que te diera el anillo de su madre. Mis dedos vacilaron. ¿Te contó eso? No tuvo que hacerlo. La señora Russo miró mi mano izquierda desnuda. Lo reconocí en el momento en que empezaste a usarlo. Estuve allí cuando su padre se lo dio a su madre. El anillo, una elegante esmeralda rodeada de diminutos diamantes, había sido presentado sin fanfarria una tranquila tarde. «Te pertenece ahora», Alex había dicho simplemente, deslizándolo en mi dedo. Solo más tarde supe su significado, que había sido la posesión más preciada de su madre, uno de los pocos objetos de valor que su padre había logrado darle antes de su asesinato. Lo había dejado en su escritorio cuando me fui, incapaz de llevarme algo tan precioso cuando abandonaba a quien me lo había dado. Esa fue otra época, dije, retomando mi trabajo con forzada concentración. La señora Russo me lanzó una larga mirada. El corazón no conoce el tiempo, cara mía. Tampoco reconoce los límites convenientes que intentamos trazar. Antes de que pudiera formular una respuesta, Marco apareció en la puerta. «Señorita Reeves, el señor Vega desea verla en su estudio». La solicitud formal, entregada a través de un intermediario cuando Alex podría haberme enviado un mensaje de texto o llamado directamente, sugería asuntos de negocios en lugar de personales. La aprehensión se instaló en mi estómago. «¿Ahora?», pregunté, señalando mis manos cubiertas de harina. Marco asintió. Dijo que es importante. La señora Russo me quitó la tarta. «Ve, yo la terminaré. Lávate las manos y no lo hagas esperar». El estudio de Alex, una espaciosa habitación llena de estanterías y dominada por un enorme escritorio de madera oscura, siempre había sido su santuario. Durante nuestro tiempo juntos, rara vez había entrado sin invitación, reconociéndolo como el lugar donde el hombre que amaba se convertía en el hombre que otros temían. Marco me dejó en la puerta con un respetuoso asentimiento,
Llamé suavemente. Luego entré al adelante amortiguado de Alex. Él estaba de pie junto a las ventanas, con el teléfono en la oreja, de espaldas a la puerta. La tensión en sus hombros delataba una tensión que no había estado presente en el desayuno. «Manténme informado», dijo a quien quiera que estuviera al otro lado de la línea. Luego terminó la llamada y se volvió hacia mí. «¿Querías verme?», pregunté, permaneciendo cerca de la puerta. Alex señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. «Por favor, siéntate. Ha habido una novedad». Me senté en el borde de la silla, de repente consciente de mi aspecto informal. Leggings y un suéter demasiado grande, el cabello recogido en un moño desordenado, rastros de harina probablemente aún visibles a pesar de mi lavado apresurado. Alex permaneció de pie, apoyado en el escritorio, en lugar de sentarse detrás de él. La posición nos ponía casi a la altura de los ojos, una elección deliberada que reconocí como un intento de igualar nuestra dinámica. «Paolo Valentini ha hecho contacto», dijo sin preámbulos. Mi corazón tartamudeó. «¿Contigo?» «A través de intermediarios, ha propuesto una reunión». «¿Por qué?». La pregunta salió apenas como un susurro. La expresión de Alex permaneció cuidadosamente neutral. «Afirma que no estuvo detrás del intento contra tu vida. Quiere aclarar las cosas, establecer que no necesitamos estar en guerra. ¿Le crees?». «No». La única sílaba fue pronunciada con absoluta certeza. Es una trampa diseñada para sacarme. Estudié su rostro, buscando pistas de sus pensamientos. Entonces, ¿por qué considerar siquiera reunirse? Porque ignorarlo asegura que lo intentará de nuevo. Contigo, conmigo, con alguien más de mi organización. Alex se apartó del escritorio, moviéndose para servir 2 vasos de agua de una jarra de cristal. La posición defensiva no es sostenible a largo plazo. Me entregó un vaso, sus dedos evitando cuidadosamente el contacto con los míos. «Te lo digo porque afecta tu seguridad. La reunión está programada para mañana por la noche». «¿Dónde?». «Terreno neutral. Un comedor privado en el Hotel Bellevue». El lugar me sorprendió. Eso es muy público. Exactamente por eso lo eligió. Más difícil anticipar todas las variables en un entorno público. Alex tomó un sorbo de agua, observándome por encima del borde de su vaso. «Mi equipo de seguridad está trabajando en contingencias, pero la situación es fluida». Dejé mi vaso intacto en una mesa auxiliar. «¿Por qué me estás diciendo esto realmente? Has estado manejando todo lo demás sin consultarme». Un destello de algo, posiblemente admiración, cruzó sus facciones. Siempre perceptiva. Toro. Dejó su propio vaso. «Te lo digo porque necesito que permanezcas aquí mañana, bajo una seguridad reforzada. Sin excursiones, ni siquiera dentro de la casa. Quédate en tu suite». La directriz, pronunciada en su tono de negocios, encendió una rebelión familiar. «No soy una de tus empleadas, Alex. No puedes confinarme a mis aposentos». Su mandíbula se apretó. «Esto no se trata de autoridad. Se trata de seguridad. Si algo sale mal mañana, esta casa podría convertirse en un objetivo». La implicación me produjo un escalofrío. «¿Estás diciendo que podría venir aquí por mí? Es un escenario posible para el que nos estamos preparando». La voz de Alex se suavizó ligeramente. «No quiero asustarte, Sofía. La probabilidad es baja, pero necesito saber que estás segura mientras me ocupo de esta situación». Me puse de pie, de repente incapaz de permanecer quieta. «¿Y si te pasa algo a ti? ¿Qué entonces? ¿Me quedo encerrada en esta jaula dorada indefinidamente?». La expresión de Alex permaneció impasible,
pero sus ojos, esos ojos expresivos que siempre habían delatado sus verdaderos sentimientos, revelaron un destello de genuina sorpresa ante mi preocupación. «Si algo me pasa», dijo con cuidado, «Giorgio tiene instrucciones de asegurar tu paso seguro a cualquier lugar al que desees ir. Una nueva identidad, fondos suficientes, desaparición completa». El detallado plan de contingencia me dejó aturdida en un silencio momentáneo. Había considerado no solo su propia muerte potencial, sino lo que me pasaría después. Había diseñado una ruta de escape que garantizaría mi seguridad y comodidad mucho después de que él se hubiera ido. «No quiero desaparecer», dije finalmente, mi voz apenas audible. «Y no quiero que caigas en una trampa». Alex se acercó, lo suficiente como para que pudiera detectar el familiar aroma de su colonia. «¿Estás preocupada por mí, Toro?» La pregunta, hecha sin burla ni presunción, merecía una respuesta honesta. «Sí», admití a pesar de todo. «Sí». Algo cambió en su expresión. Un ablandamiento alrededor de los ojos, una ligera liberación de la tensión que llevaba en su mandíbula. Levantó la mano como para tocar mi rostro, luego la dejó caer a su lado. «He sobrevivido a situaciones peores que esta», dijo en voz baja, «y tengo toda la intención de regresar mañana por la noche». La implicación tácita, regresar a mí, flotaba en el aire entre nosotros. «Prométeme que tendrás cuidado», dije, las palabras escapando antes de que pudiera censurarlas. Los ojos de Alex sostuvieron los míos. «Lo prometo». Después de un momento, añadió, «¿Harás lo que te pido? ¿Te quedarás en tu suite mañana?» Asentí a regañadientes. «Sí, pero quiero actualizaciones, reales, no tranquilizaciones sanitarias». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Siempre odiaste que te trataran con guantes de seda». Miró su reloj. Preparativos de seguridad. Reconociendo la desestimación, me moví hacia la puerta. Luego me detuve con la mano en el pomo. Alex levantó la vista de su escritorio, donde ya había comenzado a revisar lo que parecían ser planos de edificios. «¿Sí? ¿Por qué me dejaste ir?» La pregunta me había perseguido durante un año. Y ahora, con la posibilidad de perderlo permanentemente cerniéndose sobre nosotros, necesitaba saber. Cuando me fui, podrías haberme encontrado, haberme traído de vuelta. Ni siquiera lo intentaste. El dolor brilló en sus facciones, allí y desaparecido tan rápido que pude haberlo imaginado. «Porque me pediste que te dejara ir», dijo simplemente, y descubrí que lo único que no podía hacer, ni siquiera por mí mismo, era negarte lo que realmente querías. La cruda honestidad de su voz me dejó sin palabras. Asentí una vez y salí del estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El resto del día transcurrió en una nebulosa de energía nerviosa. Terminé la tarta bajo la atenta mirada de la señora Russo. Me di una larga ducha que no sirvió de mucho para despejarme, y finalmente me encontré en la terraza al caer la tarde, observando cómo el sol se hundía en el océano en un resplandor de naranja y oro. Marco mantuvo una distancia discreta. Su presencia vigilante, un recordatorio del peligro que me había traído de vuelta a esta casa. Me preguntaba cuántos hombres como él acompañarían a Alex mañana. Cuántas capas de protección se interpondrían entre él y la venganza de Paolo Valentini. La cena de esa noche fue tranquila, casi sombría. Alex comió poco, su mente claramente en otra parte. Me encontré estudiándolo cuando no miraba, memorizando las líneas de su rostro, el tono exacto de sus ojos,
la forma en que sus manos se movían con precisión controlada, como si se preparara para una pérdida que me negaba a reconocer que podría estar llegando. «Deberías descansar», dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre nosotros. «Mañana será un desafío para todos». Asentí, dejando la servilleta. «¿Te veré antes de que te vayas?» «Pasaré por tu suite», prometió. «La reunión no es hasta la noche». Subimos juntos las escaleras, la ruta familiar de repente cargada de miedos y arrepentimientos tácitos. En la puerta de mi suite, Alex se detuvo. «Sofía», comenzó, luego se detuvo, aparentemente sin palabras, una rara ocurrencia para un hombre cuya precisión verbal era legendaria. «Lo sé», dije en voz baja, salvándolo de lo que fuera que estuviera luchando por expresar. «Ten cuidado mañana». Él asintió una vez, sus ojos sosteniendo los míos por un largo momento antes de que se diera la vuelta y se alejara, sus pasos resonando en el silencioso pasillo. El sueño me eludió esa noche. Me di vueltas y vueltas, mi mente conjurando escenarios cada vez más funestos para la reunión que se avecinaba. Al amanecer, había abandonado cualquier pretensión de descanso y me paré en la ventana, observando cómo el cielo se iluminaba sobre el océano. El día transcurrió con una lentitud insoportable. Fiel a su palabra, Alex pasó por mi suite a media mañana, vestido con uno de sus mejores trajes, gris carbón, con la más tenue raya diplomática, una corbata de color rojo sangre que proporcionaba el único toque de color. «Armadura», observé, reconociendo la táctica psicológica de vestirse para intimidar. Él sonrió débilmente. «Viejos hábitos». Estuvimos torpemente un momento, ninguno de los dos sabiendo muy bien qué decir. Tanta historia entre nosotros, tantos sentimientos sin resolver, y ahora esta nueva amenaza proyectando su sombra sobre cualquier posible reconciliación. «Haré que Giorgio te mantenga informada», dijo Alex finalmente. «Intenta no preocuparte». «Decirme que no me preocupe es como decirle a la marea que no suba», respondí, intentando una ligereza que no sentía. Su sonrisa se volvió genuina. «Una de las muchas cosas que siempre he admirado de ti, tu capacidad de preocupación, incluso por aquellos que no lo merecen. Te lo mereces», dije en voz baja. La admisión me costó más de lo que quería reconocer. Algo brilló en sus ojos, esperanza quizás, o determinación. Se acercó, acortando la distancia entre nosotros con una intención deliberada. Su mano se levantó para ahuecar mi mejilla, el tacto suave a pesar de la fuerza que sabía que esas manos poseían. «Cuando esto termine», dijo en voz baja, «necesitamos hablar, realmente hablar, sobre todo lo que pasó. Todo lo que aún podría pasar». Mi corazón se detuvo. «Ahora no», interrumpió suavemente. «Cuando regrese, cuando estés a salvo». Antes de que pudiera responder, se inclinó y presionó sus labios en mi frente. Un gesto tan tierno, tan en desacuerdo con el hombre peligroso que el mundo sabía que era, que las lágrimas me picaron detrás de los ojos. «Estate a salvo», susurré mientras se alejaba. «Siempre», prometió, su pulgar rozando una vez mi pómulo antes de retroceder, recomponiéndose una vez más en la figura formidable que inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Después de que se fue, el día se extendió ante mí como un desierto interminable. Intenté leer, intenté ver la televisión, incluso intenté echar una siesta, pero nada pudo distraerme del lento avance del reloj
hacia la hora de la reunión, las 7 p.m. Fiel a las instrucciones de Alex, Giorgio me proporcionó actualizaciones. Informes clínicos y factuales, entregados por mensaje de texto. Convoy ha partido. Dotación de seguridad completa. Equipo avanzado ha asegurado la ubicación. No se detectaron anomalías. El señor Vega llegó al hotel, procediendo según lo planeado. Cada mensaje proporcionaba un alivio momentáneo, solo para que la ansiedad volviera a crecer en el silencio que seguía. A las 6:30 estaba paseando por la suite, incapaz de quedarme quieta. A las 7 estaba de pie junto al view a la ventana, mirando sin ver el cielo que oscurecía, con el estómago revuelto. A las 7:15, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Reunión iniciada. Bloqueo de comunicaciones hasta la conclusión. La actualización, aunque esperada, no hizo nada para aliviar mis temores. El bloqueo de comunicaciones significaba exactamente lo que parecía. No habría actualizaciones hasta que la reunión terminara, sin importar lo que ocurriera en ese comedor privado. Los minutos pasaron con una lentitud insoportable. Afuera, la última luz se desvaneció del cielo, dejando solo la oscuridad rota por el brillo distante de las luces de la ciudad, muy por debajo del acantilado. Presioné mi frente contra el cristal frío, buscando algo de alivio para el dolor de cabeza tensional que se acumulaba detrás de mis ojos. A las 8:30, la puerta de mi suite se abrió sin un golpe. Me di la vuelta, la esperanza y el miedo luchando dentro de mí, solo para encontrar a Marco en lugar de a Alex en la puerta. «Señorita Reeves», dijo, su expresión más sombría de lo habitual. «Necesita venir conmigo ahora». Mi corazón se desplomó. «¿Qué pasó, Alex?» «No hay tiempo para explicaciones», me interrumpió, ya entrando en la habitación para coger una chaqueta del armario. «Necesitamos trasladarla a un lugar más seguro». Me ayudó a ponerme la chaqueta con movimientos eficientes. Luego me tomó del codo, guiándome hacia la puerta. «Quédese cerca de mí. No se detenga por nada». La urgencia en su voz silenció cualquier otra pregunta. Lo seguí al pasillo, notando inmediatamente la mayor presencia de seguridad. Hombres armados apostados a intervalos, todos con las manos cerca de las armas, todos con expresiones de mayor alerta. Marco me llevó no hacia la escalera principal, sino a un ascensor de servicio que yo no conocía. Escondido detrás de lo que parecía ser un panel ordinario en la pared, el pequeño compartimento descendió rápidamente a lo que debía ser el subsuelo. ¿El garaje?, pregunté mientras las puertas se abrían para revelar un espacio cavernoso lleno de vehículos. Marco negó con la cabeza. «Punto de salida secundario, menos visible que las puertas principales». Me guío hacia un SUV negro discreto con ventanas polarizadas, abriendo la puerta trasera y prácticamente levantándome para meterme dentro. Solo cuando cerró la puerta detrás de mí, me di cuenta de que no estábamos solos en el vehículo. Sentado frente a mí, su elegante traje ahora desordenado y manchado con lo que parecía horriblemente sangre, estaba Alex. «Gracias a Dios», exhaló, extendiendo la mano para tomar la mía y apretarla con una intensidad casi dolorosa. «¿Estás bien?» «¿Estoy bien?», le respondí con incredulidad, escaneándolo en busca de heridas. «Alex, ¿qué pasó? ¿De quién es esa sangre?» La puerta del conductor se abrió, Marco deslizándose al volante. «Estamos despejados, jefe, tomando la ruta C, como se discutió». Alex asintió, su atención aún fija en mí. Paulo trajo invitados inesperados a nuestra reunión. La situación se intensificó.
La descripción clínica no pudo ocultar la verdad escrita en la sangre de su camisa, los nudillos rotos de su mano derecha, la frialdad peligrosa en sus ojos. «¿Está muerto?», pregunté en voz baja. «Sí». Sin elaboraciones, sin justificación. El motor rugió y aceleramos hacia una rampa que parecía conducir directamente al acantilado. Al acercarnos, una sección de lo que había asumido que era roca sólida se deslizó silenciosamente a un lado, revelando un túnel estrecho iluminado por luces empotradas. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras la puerta oculta se cerraba detrás de nosotros, sellándonos en el pasadizo. «Casa segura», respondió Alex, aún sosteniendo mi mano. «La mansión puede estar comprometida. Paulo tenía más aliados de los que anticipábamos». El túnel pareció seguir para siempre, curvándose y descendiendo más profundamente en la tierra. Cuando finalmente salimos, estábamos en lo que parecía ser un garaje de estacionamiento ordinario, debajo de un edificio de apartamentos de lujo que no reconocí. Marco condujo a un espacio reservado cerca de un ascensor privado. Luego se acercó para abrir nuestra puerta. «Todo despejado, señor. El ático está asegurado». Alex me ayudó a salir del coche, su mano en mi cintura, firme y protectora. «Casi llegamos», murmuró. «Solo un poco más». El ascensor privado requería tanto una tarjeta de acceso como autenticación de huellas dactilares. Ascendió rápidamente hasta el último piso, abriéndose directamente a un espacioso apartamento con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y el puerto. «Eres dueño de este edificio», supuse, reconociendo las sutiles características de seguridad que reflejaban las de la mansión. Alex asintió, guiándome a un lujoso sofá, una de varias propiedades de contingencia, desconocidas para la mayoría de mi organización. Marco desapareció en lo que supuse que era una sala de seguridad, dejándonos solos en la elegante sala de estar. Solo entonces Alex pareció liberar parte de la tensión que había estado cargando, sus hombros cayendo mientras exhalaba profundamente. «¿Estás herido?», pregunté, extendiendo la mano con cautela hacia la mancha de sangre en su camisa. Él tomó mi mano, negando con la cabeza. «No es mía, o al menos, muy poca es mía». Un alivio me invadió, seguido inmediatamente por la culpa de sentirme aliviada, cuando sabía que eso significaba que la sangre pertenecía a otra persona. Alguien que ahora estaba muerto debido a su conexión con Alex. Conmigo. «¿Qué pasó?», pregunté de nuevo, necesitando entender. Alex se hundió en el sofá a mi lado, de repente con aspecto exhausto. Paulo nunca tuvo la intención de una negociación pacífica. Trajo a 3 hombres con armas ocultas. Intentaron separarme de mi seguridad. Su mandíbula se apretó. Fue un movimiento de aficionado, mal ejecutado. «¿Pero lo mataste?». No era una pregunta esta vez. No me dio otra opción. Los ojos de Alex sostuvieron los míos, sin pestañear. «Era él o yo, Sofía, y te prometí que regresaría». La simple declaración, pronunciada sin dramatismo ni expectación, me conmovió profundamente. A pesar de todo, el peligro, la violencia, las diferencias fundamentales en nuestras visiones del mundo, él había cumplido su promesa. Había luchado por regresar a mí. «¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?», pregunté, mirando el apartamento desconocido. «Unos días, hasta que mi gente pueda verificar que la amenaza está completamente neutralizada». Alex dudó. Luego añadió: «Después de eso, serás libre de volver a tu apartamento, tu trabajo, tu vida». La perspectiva,
que me habría llenado de alivio hace menos de una semana, ahora me dejaba con un extraño vacío. Había pasado un año convenciéndome de que estaba mejor sin Alex, más segura sin las complicaciones que su mundo traía. Sin embargo, aquí estaba, acabando de presenciar las consecuencias de la violencia, sintiéndome aún más segura en su presencia de lo que me había sentido en cualquier momento durante nuestra separación. ¿Y si no quiero ir? La pregunta surgió apenas como un susurro. Alex se quedó muy quieto, sus ojos buscando los míos con una intensidad que atravesó todas mis defensas. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Respiré hondo, organizando pensamientos que habían estado bullendo desde el momento en que apareció en mi habitación de hospital. Estoy diciendo que huir no funcionó. Seguía pensando en ti todos los días. Todavía te extrañaba. Todavía me quedé en silencio, luchando por articular las complejas emociones que había reprimido durante tanto tiempo. ¿Todavía qué? Me incitó suavemente. Todavía te amaba, admití, las palabras a la vez aterradoras y liberadoras. Incluso sabiendo quién eres, lo que haces, incluso odiando partes de ello, nunca dejé de amarte. La confesión flotó en el aire entre nosotros, cruda e innegable. Alex permaneció completamente inmóvil, su expresión ilegible mientras procesaba mis palabras. Por un momento aterrador, me pregunté si lo había entendido todo mal, si su protección había sido sobre posesión en lugar de amor, sobre orgullo en lugar de devoción. Luego se movió, acortando la distancia entre nosotros con una intención deliberada. Su mano subió para acariciar mi rostro, el pulgar rozando suavemente mi pómulo, donde el moretón se había desvanecido a una sombra amarilla pálida. Dilo otra vez, susurró, su voz con una emoción que rara vez le oía expresar. Me encontré con sus ojos, esas profundidades azul pálido que habían perseguido mis sueños durante un año. Te amo, Alex. Nunca dejé de hacerlo. Algo se rompió en su expresión, cuidadosamente controlada. Una presa que se rompía después de contener demasiado durante demasiado tiempo. Se inclinó hasta que nuestras frentes se tocaron, su respiración irregular. Dios, Sofía, exhaló. No tienes idea de cuántas veces he imaginado escuchar esas palabras de nuevo. Cuántas veces he tomado el teléfono para llamarte solo para dejarlo, porque prometí dejarte ir. Su vulnerabilidad, tan raramente mostrada, me conmovió profundamente. Este era el Alex que pocas personas veían. El hombre bajo el poder y el control. El chico que había crecido demasiado rápido después de presenciar el asesinato de su padre. El alma que había labrado su lugar en un mundo cruel por pura fuerza de voluntad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Nada ha cambiado. Sigues siendo quien eres. Yo sigo siendo quien soy. Se echó un poco hacia atrás, su mano aún acunando mi rostro. Todo ha cambiado, Toro. He cambiado este año sin ti. Negó con la cabeza. Me obligó a confrontar cosas que había estado evitando. Preguntas sobre el legado, sobre el futuro. ¿Qué tipo de preguntas?, le incité, sintiendo que necesitaba verbalizar pensamientos que había guardado durante mucho tiempo. Alex se puso de pie, dirigiéndose a la pared de ventanas que mostraba la brillante ciudad, su ciudad, como siempre la había visto. Por un largo momento, miró las luces, ordenando sus pensamientos. Mi padre construyó su pequeño imperio con fuerza bruta, dijo finalmente. Murió por ello, dejando a mi madre, viuda a los 34 años con un hijo de 10 años al que criar sola. Juré que lo haría mejor,
que sería más inteligente, más estratégico, que construiría algo que perduraría. Permanecí en silencio, reconociendo el raro momento de candor como el regalo que era. Cuando te conocí, continuó, estaba en la cima de mi poder. Todo por lo que había trabajado, estaba seguro. Creía haber logrado lo que mi padre nunca pudo. Se volvió para mirarme. Pero amarte cambió la ecuación. Por primera vez, empecé a cuestionar si el poder valía la pena la vigilancia constante, los enemigos, el aislamiento. La admisión me aturdió. Durante nuestro tiempo juntos, Alex nunca había expresado dudas sobre el camino que había elegido. Había llevado su autoridad como una segunda piel, moviéndose por su mundo con absoluta certeza. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Una triste sonrisa tocó sus labios. ¿Qué habría dicho? ¿Que el gran Alexander Vega estaba cuestionando todo lo que había construido? ¿Que estaba considerando abandonar un imperio porque una chef de repostería con ojos verdes desafiantes me hacía querer algo diferente? Negó con la cabeza. No estaba preparado para admitirlo ni siquiera a mí mismo, y mucho menos a ti. ¿Y ahora?, susurré. Él volvió al sofá, sentándose más cerca de mí que antes. Ahora he tenido un año para pensar en una vida sin ti, para reconocer que el poder no significa nada si no tienes a nadie con quien compartirlo, para entender que algunos legados no valen el costo. La esperanza revoloteó en mi pecho, frágil e incierta. ¿Qué estás diciendo, Alex? Estoy diciendo que he estado haciendo la transición de mis negocios durante meses, respondió, movilizando recursos hacia empresas legítimas, distanciándome de los aspectos que te resultaban más problemáticos. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que me decía. ¿Te has estado volviendo legítimo por mí? Por ti, corrigió suavemente. Porque el hombre que quiero ser no es el hombre que mi padre me crió para ser. Porque quiero un futuro que no implique mirar por encima del hombro, preguntándome quién podría estar atacando a los que amo. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Pero sí, fuiste la catalizadora. Amarte me mostró posibilidades que nunca había considerado. La revelación me dejó sin palabras. Todo este tiempo, mientras yo intentaba reconstruir una vida sin él había estado remodelando su mundo, motivado por la pérdida de lo que habíamos compartido. No está completo, continuó, interpretando mi silencio como escepticismo. Algunas conexiones no se pueden cortar de la noche a la mañana sin crear más peligro. Pero he hecho un progreso significativo. Otro año, quizás 2, y Alexander Vega será conocido solo como un empresario exitoso con diversas inversiones. ¿Es eso siquiera posible?, pregunté, sin querer dudar de él, pero luchando por creer que tal transformación pudiera realmente ocurrir. Con la motivación correcta, todo es posible. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. Tengo recursos considerables, gente leal y planes detallados. ¿Y Paulo? No pude evitar preguntar. ¿Formaba parte de estos planes? La expresión de Alex se oscureció. Paulo fue una complicación imprevista. Su liberación de prisión aceleró ciertos plazos, forzó decisiones que hubiera preferido tomar con más cuidado. Suspiró. Su muerte creará ondas, pero en última instancia simplifica las cosas. Él representaba viejas conexiones que necesitaba cortar de todos modos. La evaluación clínica de la muerte de un hombre debería haberme perturbado más de lo que lo hizo. Quizás
Me estaba desensibilizando a la violencia que rodeaba el mundo de Alex. O quizás finalmente estaba aceptando que, en su realidad, a veces había que tomar decisiones terribles. ¿Qué pasa ahora?, pregunté de nuevo, esta vez con un significado diferente detrás de la pregunta. ¿Con nosotros? Alex levantó mi mano a sus labios, presionando un suave beso en mis nudillos. Eso depende enteramente de ti, Sofía. Puedo ofrecerte un futuro diferente a nuestro pasado. No perfecto, no sin complicaciones, pero avanzando en una dirección con la que creo que podrías hacer las paces. Sus ojos sostuvieron los míos. Pero no haré promesas que no pueda cumplir. Todavía habrá sombras por un tiempo. Todavía peligro, aunque disminuyendo. ¿Y si no puedo manejar esas sombras?, pregunté, necesitando estar segura de que entendía mis miedos. Entonces, respetaré tu decisión como lo hice antes. Su voz era firme, aunque el dolor detrás de sus palabras era evidente. Preferiría perderte por honestidad que retenerte por engaño. La cruda verdad de su declaración me conmovió profundamente. Esta era la diferencia fundamental entre el Alex que había dejado y el hombre que tenía ante mí ahora. Una voluntad de ser vulnerable, de reconocer limitaciones, de priorizar la verdad sobre la posesión. Necesito tiempo, dije finalmente. No para decidir si te amo. Sé que sí, sino para entender lo que realmente significa un futuro juntos ahora. El alivio brilló en sus facciones. El tiempo es algo que puedo darte. Quédate aquí donde estás a salvo. Mientras resolvemos las secuelas de Paulo, usa estos días para hacer las preguntas que necesites que te respondan. No te ocultaré nada. ¿No más secretos?, presioné. No más secretos, prometió, aunque algunas verdades pueden ser difíciles de escuchar. Prefiero verdades difíciles a mentiras reconfortantes, respondí. Una sonrisa genuina, la clase que le llegaba a los ojos y suavizaba las duras líneas de su rostro, transformó su expresión. Siempre fuiste más valiente de lo que te dabas crédito, Toro. Se inclinó lentamente, dándome amplia oportunidad de alejarme. Cuando no lo hice, sus labios se encontraron con los míos en un beso tan dolorosamente tierno que me hizo llorar. Un regreso a casa y un nuevo comienzo envueltos en un momento perfecto. Los días que siguieron establecieron un ritmo diferente al de la tensa coexistencia que habíamos mantenido en la mansión. El ático se convirtió en nuestro territorio neutral, un espacio sin manchar por recuerdos o asociaciones pasadas. Aquí comenzamos el delicado proceso de redescubrimiento. Fiel a su palabra, Alex respondió a cada pregunta que le hice, sin importar lo incómoda que fuera. Explicó la estructura de sus organizaciones, el progreso de su transición a negocios legítimos, las complicaciones que quedaban. Compartió detalles que antes me había ocultado, no para asustarme, sino para asegurarse de que entendiera exactamente lo que significaría elegirlo. A mi vez, compartí mis experiencias del año que habíamos pasado separados, mi apartamento solitario, mi ascenso a chef de repostería principal, los amigos que habían intentado y fallado en concertarme citas. Le hablé de las noches en que había soñado con él, de las mañanas en que lo había buscado solo para encontrar un espacio vacío a mi lado. Compré tu edificio, confesó una tarde mientras cenábamos en la terraza del ático. 6 meses después de que te fuiste. Me detuve, la copa de vino a medio camino de mis labios. ¿Tú qué? Una leve sonrisa tocó su boca. No podía garantizar directamente tu seguridad sin romper mi promesa de no interferir en tu vida. Así que compré el edificio, mejoré la seguridad, instalé mejores cerraduras y cámaras. Fue lo máximo que pude hacer respetando tus límites.
La revelación debería haberme enfadado. La intrusión, la presunción. En cambio, me sentí conmovida por su moderación. Podría haber hecho mucho más. Podría haberse reinsertado en mi vida de 100 maneras diferentes. En cambio, había encontrado el único enfoque que me protegía sin controlarme. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, solo medio en broma. ¿Otras propiedades que hayas adquirido para vigilarme? Su expresión se volvió seria. Establecí un fideicomiso a tu nombre, administrado por una empresa independiente, con instrucciones de contactarte solo en caso de mi muerte. Dejó el tenedor. Necesitaba saber que estarías provista, sin importar lo que sucediera. La mención casual de su mortalidad, algo que nunca antes había reconocido como otra cosa que un concepto teórico lejano, me golpeó con fuerza. Este fue quizás el cambio más significativo en él, un reconocimiento de su propia vulnerabilidad, una voluntad de prepararse para el fracaso, en lugar de simplemente asumir el éxito. ¿Realmente creíste que podrías no sobrevivir este último año?, dije en voz baja. Alex sostuvo mi mirada directamente. Nunca he temido a la muerte por mí mismo, Sofía, pero la idea de dejarte desprotegida, negó con la cabeza. Eso era inaceptable. 5 días después de nuestra llegada al ático, Marco anunció que la situación se había estabilizado. Los aliados restantes de Paulo habían jurado lealtad a Alex o habían desaparecido, reconociendo que desafiarlo sería inútil. La mansión había sido completamente asegurada, todos los rastros de la interrupción borrados. «Podemos regresar cuando esté listo, jefe», informó Marco, su porte profesional inalterable a pesar del caos de la semana pasada. Alex me miró, las cejas alzadas en una pregunta silenciosa. «Todavía no», dije, sorprendiéndolos a ambos. «No estoy lista para volver allí». Después de que Marco se fue, Alex se sentó a mi lado en el sofá, donde había estado leyendo. «La mansión tiene demasiados recuerdos», asentí, dejando mi libro a un lado. Algunos maravillosos, algunos dolorosos, pero ahora mismo prefiero esto. Señalé el espacio neutral que nos rodeaba. «Es nuestro, no solo tuyo que estoy visitando. ¿Tiene sentido?». Su expresión se suavizó con perfecta comprensión. «Nos quedaremos todo el tiempo que quieras». Esa noche, por primera vez desde mi accidente, compartimos cama. No hubo presión para la intimidad física, solo la profunda comodidad de dormirse en brazos familiares, de despertarse y encontrarlo mirándome con una expresión de asombro, como si todavía no pudiera creer que yo estaba allí. La curación llegó en momentos inesperados, en Alex enseñándome a jugar ajedrez. Su paciencia un marcado contraste con el estratega despiadado que sabía que era en los negocios, en cocinar juntos, en la elegante cocina del ático. Sus manos, sorprendentemente hábiles, trabajando junto a las mías, en noches tranquilas, viendo la puesta de sol sobre el puerto, discutiendo sueños que ninguno de los dos se había atrevido a expresar en voz alta. «¿Alguna vez querrías tener hijos?», preguntó una de esas noches. La pregunta surgió naturalmente de una discusión sobre su última adquisición legítima, una cadena de restaurantes familiares que planeaba expandir. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no lo hubiera pensado, sino porque el Alex que había conocido antes nunca habría planteado la posibilidad. Los niños representaban vulnerabilidad, un apalancamiento potencial para los enemigos, complicaciones en una existencia cuidadosamente controlada. «Sí», respondí honestamente. «Algún día, cuando sea el momento adecuado». Estudié su rostro, buscando pistas de sus pensamientos. «¿Y tú?».
Una emoción compleja cruzó sus facciones, incertidumbre mezclada con anhelo. Nunca me permití considerarlo antes. El riesgo parecía demasiado grande. Se quedó en silencio por un momento. Luego, pero ahora, pensando en una niña con tus ojos, o un niño con tu terquedad, una sonrisa tocó sus labios. Sí, me gustaría mucho eso. La simple admisión representaba todo lo que había cambiado en él. La voluntad de imaginar un futuro más allá del poder y el control, de abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza en lugar de una debilidad. 2 semanas después de nuestra llegada al ático, Alex me obsequió con una pequeña caja de terciopelo durante el desayuno. Mi corazón dio un vuelco al colocarla ante mí sin ceremonias. Esto no es una propuesta, dijo rápidamente, leyendo mi expresión. Todavía no. Aún estábamos encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro. Con dedos ligeramente temblorosos, abrí la caja. Dentro, anidado contra el terciopelo oscuro, estaba el anillo de esmeralda de su madre, el que había dejado cuando me fui hace un año. Alex, respiré, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No te pido que lo uses, explicó. Solo que lo guardes como una promesa de que cuando estés lista, si alguna vez lo estás, es tuyo junto con todo lo demás que tengo para dar. Levanté el anillo de su lecho de terciopelo, el peso familiar en mi palma. La esmeralda atrapó la luz de la mañana, enviando reflejos verdes fracturados bailando sobre la mesa. Lo dejé porque ya no sentía que lo merecía, admití. No después de irme. Alex cruzó la mesa, sus dedos cerrándose sobre los míos, el anillo presionado entre nuestras palmas. Lo merecías entonces, lo mereces ahora. Decidas lo que decidas sobre nuestro futuro, esto te pertenece. En ese momento, supe con absoluta certeza que había tomado mi decisión días atrás. Quizás incluso en ese primer momento, en el hospital, cuando apareció en mi puerta, trayendo caos y seguridad a partes iguales. Abrí la mano, revelando el anillo reposando en mi palma. Pídeme, dije en voz baja. La confusión brilló en su rostro. ¿Pedirte qué? Pídeme que me case contigo. Las palabras salieron con sorprendente firmeza. No algún día, no cuando todo sea perfecto. Ahora, hoy. Alex se quedó muy quieto, sus ojos buscando los míos con una intensidad que atravesó todas mis defensas. ¿Estás segura? Todavía hay complicaciones, todavía peligros. Siempre habrá complicaciones, interrumpí suavemente. Pero he pasado un año aprendiendo cómo es la vida sin ti. No quiero perder otro día fingiendo que estoy mejor sola. Lentamente, deliberadamente, tomó el anillo de mi palma. Luego, con una gracia que desmentía su poderoso físico, se deslizó de su silla a una rodilla a mi lado. Sophia Reeves, dijo, su voz ronca de emoción. Entraste en mi vida llevando una bandeja de cannoli y lo cambiaste todo. Viste a través de mis muros, desafiaste mis suposiciones, me hiciste querer ser digno de la forma en que me mirabas. Sostuvo el anillo, la esmeralda brillando como una promesa. Te amo más de lo que creí posible. ¿Te casarás conmigo? Las lágrimas empañaron mi vista mientras asentía. Sí, susurré. Sí. Se deslizó el anillo en mi dedo, donde se asentó como si nunca se hubiera ido. Cuando se levantó para besarme, sentí las últimas piezas de mi resistencia desmoronarse, no en la rendición, sino en el reconocimiento de que el amor no requería la ausencia de la oscuridad, solo el coraje para enfrentarla juntos. 3 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia en los terrenos del acantilado de la mansión.
Solo asistieron nuestros amigos más cercanos. La señora Russo, llorando abiertamente. Marco, manteniendo su expresión estoica a pesar de la sospechosa humedad en sus ojos. Mis compañeros chefs del restaurante, creando un pastel de bodas que era una obra de arte. Para entonces, la transición de Alex progresaba más rápido de lo que él mismo había anticipado. El inframundo susurraba que Alexander Vega se había ablandado. Había perdido su ventaja. Rumores que cultivaba cuidadosamente para facilitar su retirada gradual de esos círculos. Sus negocios legítimos prosperaron bajo su atención enfocada, su talento natural para la estrategia sirviéndole tan bien en empresas legales como en las sombrías. Mantuvimos el ático como nuestra residencia principal, visitando la mansión solo ocasionalmente. Algunos fantasmas, descubrimos, necesitaban más tiempo para desvanecerse, pero fuimos pacientes, sabiendo que la curación, como el amor, no podía apresurarse. 6 meses después de nuestra boda, abrí mi propia pastelería en un encantador local que Alex había comprado como sorpresa. Pequeña y elegante, rápidamente se ganó la reputación de postres extraordinarios, atrayendo a clientes de toda la ciudad. Contraté a jóvenes chefs prometedores, les enseñé mis técnicas, encontré alegría en crear algo construido enteramente sobre la pasión en lugar de la necesidad. Alex dividió su tiempo entre sus diversos negocios y nuestro hogar, delegando gradualmente más responsabilidad a lugartenientes de confianza. Cumplió su promesa de ser honesto sobre las complicaciones restantes en su transición, pero esas sombras se hicieron menos y más tenues con cada mes que pasaba. Un año exacto después del accidente automovilístico que nos había vuelto a unir, estábamos en la terraza de nuestro ático, viendo la puesta de sol sobre el puerto. Los brazos de Alex me rodeaban por detrás, su barbilla apoyada en mi cabeza. ¿Arrepentimientos?, preguntó en voz baja, una pregunta que todavía hacía ocasionalmente, como si esperara que la respuesta pudiera cambiar algún día. Me recosté contra su sólida calidez, mis manos cubriendo las suyas, donde descansaban protectoramente sobre mi abdomen, ligeramente redondeado. Nuestra nueva aventura apenas comenzando a mostrarse. Ninguno, respondí con sinceridad. Cada paso, incluso los dolorosos, nos trajo hasta aquí. Me volví en su abrazo para mirarlo. Y aquí es exactamente donde quiero estar. Sus ojos, esas profundidades azul pálido que alguna vez habían parecido tan frías, se calentaron al observar mi rostro. Aquí, asintió, una mano moviéndose para descansar suavemente contra la curva de nuestro creciente hijo. Lo es todo. Mientras sus labios se encontraban con los míos, reflexioné sobre el extraño y sinuoso camino que nos había llevado a este momento. De una bandeja de cannoli caída a una habitación de hospital, de la separación a la reunión, del miedo a la aceptación. Nuestra historia no era perfecta. Era desordenada y complicada, y marcada por la oscuridad tanto como por la luz. Pero era nuestra, y no habría cambiado ni una sola palabra. En los brazos de Alexander Vega, no había encontrado un cuento de hadas perfecto, sino algo mucho más valioso. Un amor lo suficientemente fuerte como para soportar tormentas, lo suficientemente valiente como para enfrentar las sombras y lo suficientemente profundo como para transformarnos a ambos en mejores versiones de nosotros mismos, de lo que jamás podríamos haber sido solos. Y al final, ese era el único final feliz que importaba.